viva. Gracias. Gracias a ti, Guillermina, esa viveza de las ciudades y que también se mezcla con la propia viveza y dinamismo del patrimonio inmaterial, insisto, sí nos deja con otras tantos retos y desafíos a enfrentar. Muchísimas gracias, Guillermina, por esta primera intervención y pues continuamos con Violeta, por favor, con esta pregunta de cómo se vive y se reinterpreta el patrimonio cultural inmaterial en las ciudades. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, agradecerles la invitación a participar en este interesante conversatorio y como ya nos precedía María Claudia con el tema donde sentó las bases fundamentales de todo lo que se refiere a las vivencias del patrimonio inmaterial en la ciudad, yo al igual que mi colega de Panamá voy a aterrizar la situación un poco más al patrimonio inmaterial en Cuba y sus ciudades. Cuba tenemos como una fortaleza que poseemos varias ciudades patrimoniales declaradas, donde existe esa diversidad de elementos del PCI que tenemos, que enriquecen más aún este sentido patrimonial de las ciudades. Estas manifestaciones las vemos reflejadas de manera armoniosa, increíblemente, pero de manera armoniosa con la ciudad. Es decir, en sus espacios públicos, dígase, como ya mencionó, casas de cultura, museos, existen estas prácticas de manera conjunta en las zonas urbanas. Lo que podíamos ver también en ocasiones como un desafío, si esto afectaba o no afectaba las prácticas, no vamos a decir que no, puede ser, tenemos ese reto de integrarlas, de lograr que estén, pero hasta el momento vamos trabajando en esa mezcla, integralidad de que puedan coexistir las manifestaciones del patrimonio junto con el ámbito urbano sin dañar una de otra. Por ejemplo, podríamos mencionar varias de nuestras ciudades que tenemos y la más reciente que trabajamos, Trinidad, eh, tiene aspectos de su patrimonio que identifica prácticas como la artesanía, las danzas, las procesiones, como decíamos, que van y se desarrollan precisamente en estos ámbitos urbanos de una manera respetuosa, manteniendo esa integralidad entre los dos contextos, es decir, va desde lo urbano y tiene su espacio, se recrean, las comunidades lo identifican y ha ido desarrollándose de una manera que favorece esta integración desde ese punto de vista. Podemos hablar de otros muchos ejemplos en Cuba, porque no solo en Trinidad tenemos la ciudad de La Habana, que todos conocen precisamente su casco histórico, y cuántas manifestaciones diversas tenemos que van, unas que existen, que están vivas, otras que se han ido rescatando por el bien de esas manifestaciones para que se sigan recreando y se han unido a ese espacio histórico de la localidad en La Habana, del casco histórico, pero así podemos hablar de Cienfuegos, de Baracoa, que tienen múltiples y diversas manifestaciones, dígase, no solo de las que ya mencionábamos, sino también manifestaciones de las artes de pesca, de la cocina, de los usos de la naturaleza. Y eso ha ido tomando un papel importante en estas zonas urbanas porque se ha retomado para el uso de las comunidades, por el bien precisamente de la medicina. Todas esas prácticas han tomado un auge en estos momentos, de manera que en las ciudades también esos conocimientos que han emigrado, en veces de comunidades que han emigrado a las ciudades y vienen con sus tradiciones, con sus conocimientos y los ponen en práctica en las nuevas ciudades que están en ese momento viviendo. Eso nos enriquece y nos hace aún más diversos esas prácticas culturales en nuestras ciudades de hoy. Muchas gracias, Violeta. Creo que con estas tres primeras intervenciones tenemos ya suficiente base para seguir dialogando, reflexionando sobre todo y desde su vasta experiencia y expertise, también, como ya lo decía, participando de esta iniciativa específica desde UNESCO. ¿Cuáles han sido estos aprendizajes? No creo que también en este espacio el ayudarnos a presentarlos de una manera un poco más sistematizada, de difundirlos, nos puede ayudar justamente a también a irradiar los efectos que puede tener y que se busca que tengan este tipo de iniciativas. Y pues bueno, con esto vamos a dar inicio a la segunda ronda de este conversatorio con la pregunta: ¿cómo pueden los instrumentos de planificación urbana ir más allá de la protección de lo monumental para integrar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que los convierte en espacios dinámicos? Adelante, María Claudia, empezamos contigo de nueva cuenta. Bueno, Dalí, gracias. Yo creo que esa es la
con mayúscula, LA, es la pregunta. Justamente es como eh, algo muy, muy importante y estructural, y es cómo efectivamente para salvaguardar el PCI en contextos urbanos, sí o sí, los instrumentos de planificación, no hay otra forma, sí o sí, estos instrumentos deben avanzar en esa dirección. ¿Y cuál es esa dirección? En que deben, además de proteger lo material, salvaguardar lo inmaterial con una visión holística e integral. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, las tres hemos mencionado diferentes puntos, dado ejemplos de que el patrimonio material está estrechamente e íntimamente relacionado con el patrimonio cultural inmaterial. Digamos, el patrimonio cultural inmaterial sucede en un territorio, está anclado a unas estructuras espaciales, sean rurales o urbanas, y esto hay que tenerlo en mi concepto como un principio rector. De hecho, recientes llamadas a la acción de las conferencias de Nápoles de 2023 y 2025 y otros instrumentos internacionales subrayan reiteradamente la importancia de incluir el patrimonio cultural inmaterial, de aplicar esta visión holística primero, de relacionar el patrimonio cultural material con el inmaterial y de incluir en los instrumentos de planificación y desarrollo al patrimonio cultural inmaterial. Y uno de esos instrumentos de planificación y desarrollo para el caso que nos ocupa de las ciudades es el ordenamiento territorial, es decir, la planificación urbana. En las ciudades, muchos espacios culturales poseen ambas dimensiones, espacios culturales que están conformados por la dimensión material y la inmaterial, en donde además de uno encontrar patrimonio cultural arquitectónicamente valioso, los usos que allí se dan, las actividades, las manifestaciones, los mercados, los locales, las presentaciones, las danzas, la música, los mercados populares, en fin, son patrimonio inmaterial. Y eso es lo que claramente constituye el espacio cultural, le da esa identidad, y ahí los planes urbanos tienen mucho que decir. No pueden solamente enfocarse en vamos a mantener los edificios, los vamos a renovar, los vamos a conservar y a restaurar para que este espacio cultural se mantenga. No, porque si no se dan medidas para que las manifestaciones culturales que allí se practican, que se viven, que se transmiten, pues va a quedar el plan cojo, que es lo que está pasando con muchos de nuestros planes hoy en día. Uno ve algunas disposiciones, sobre todo orientadas a la conservación del patrimonio cultural material, pero muy pocos tienen relación y ni siquiera mapean en sus planes y en el territorio dónde suceden esas prácticas culturales, dónde están los mercados tradicionales, cuál es, por ejemplo, el recorrido de una procesión en un plan de ordenamiento territorial. Muchas veces ninguno de ellos tiene esto, y hay unas medidas que obviamente se toman desde la planeación urbana que van a impactar negativamente esto. Hay que avanzar en esta línea de lo monumental a lo contextual. Y ahí voy un poco a reiterar lo que he dicho ya. Muchas veces los planes tienen solamente incorporado aquello que está oficialmente registrado en los inventarios o declarados por decretos, por resoluciones, como por ejemplo iglesias, edificios oficiales monumentales, sitios y sectores muy tradicionales que son de carácter monumental y arquitectónicamente relevantes, pero muchos de ellos no necesariamente son de este carácter monumental y arquitectónico, son más contextuales y contienen altísimos valores del patrimonio cultural y muchos elementos y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Yo mencioné algunos de ellos, locales que tienen que ver, por ejemplo, con artesanías, con oficios tradicionales, con joyerías, con cocinas tradicionales, cocinas callejeras, por ejemplo, por nombrar algunos. Y por último, quisiera referirme a algo que también es muy característico de las ciudades y que los planes de ordenamiento territorial o planes urbanísticos deberían tener en cuenta para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, y son estas áreas industriales
en donde muchas veces, y aquí quiero poner el ejemplo de Bogotá, en el occidente de Bogotá hay un área industrial bastante grande con bodegas, fábricas y bodegas, en donde obviamente después de cierta hora, en 5 de la tarde, es una ciudad fantasma, y en el día entran y salen camiones a estas fábricas nada más. Y dadas las características arquitectónicas de lienzos grandes, se decidió constituir un distrito graffiti, más de 4.000 metros cuadrados de arte urbano en una ciudad donde hubo otras actividades y otro tipo de vida, más seguridad, estéticamente embellecimiento, más turismo local e internacional, que se dio a partir de poder generar oportunidades para la manifestación y la salvaguarda de prácticas culturales, en este caso del arte urbano responsable o del arte de hacer graffiti. Por otro lado, también tenemos los distritos creativos, que en muchas zonas se han creado como elementos de renovación y rehabilitación urbana en estas áreas industriales muchas veces abandonadas y que resurgen a partir de tener en valor una esencia que está estrechamente ligada con prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Hasta ahí dejaría mi reflexión. Muchas gracias. Qué interesante, María Clara, muchas gracias a ti. Qué interesantes los casos tan emblemáticos y concretos que justamente nos brindan esta ilustración, esta radiografía de a qué nos estamos refiriendo con toda la diversidad y complejidad que entraña la presencia de patrimonio inmaterial en un contexto urbano, con todas estas dinámicas tan desafiantes que se están viviendo ahora de la gentrificación, de la necesidad de diversificar también los espacios, ¿no? No quiero quitarle también más tiempo a Guillermina, por favor, para que nos puedas compartir tus impresiones. Adelante, por favor, Para Guillermina. nada, para nada. Le regalo mi tiempo porque de verdad escucharlas a las dos me sigue como metiendo esa ardilla en la cabeza que se nos mete a veces cuando hemos trabajado en estos proyectos y de verdad, María Claudia, cuando hablas de todo esto me lleva a pensar que esa planificación siempre ha estado como por proteger lo material, ¿no? Entonces los edificios, las fachadas, pero ahí vive y vivirá gente en todo ese entorno. Entonces si, no, si en esos proyectos de planificación no contamos con una planificación culturalmente sostenible en el tiempo, y esa es una palabra que usamos a diestra y siniestra, parece que cuando escribimos cosas, escribimos y rellenamos con sostenible por ahí, como cuando endulzamos o hacemos comida, ¿no? Porque siguiendo con eso de endulzar esa planificación culturalmente accesible, que pueda reconocer en paralelo, que trabajemos en conjunto, planificación urbana, con personas que trabajamos esos usos, prácticas y relaciones sociales como parte de ese tejido urbano. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica, bueno, un mapeo del patrimonio vivo, pero un mapeo consciente y que se vaya mejorando a lo largo de los años, ¿no? Porque no solo son los bienes inmateriales y no es decir que uno es mejor o no, es que tienen que convivir juntos y tenemos que aprender a convivir juntos en esa planificación urbana. ¿Qué es lo que ha estado por encima siempre? Bueno, el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y para eso también se incorporan lo que son indicadores culturales y sociales, no dejarlos por fuera. Y para eso tenemos que meternos nosotros, lo que conocemos, lo que hemos trabajado, el patrimonio cultural inmaterial, con esas planificaciones urbanas, porque a veces parecemos que estamos peleados y no estamos peleados. Porque si no nos dejamos colaborar conjuntamente, no vamos a diseñar estas zonas vivas, estos espacios donde las prácticas culturales puedan desarrollarse sin riesgos de ninguno de los dos lados, sin que sufra riesgo el patrimonio vivo, sin que sufra riesgo el patrimonio cultural y material, ni que uno sea mejor que el otro, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero decir que, por ejemplo, en el caso de Colón, esta ciudad caribeña, se pudiese integrar los espacios con prácticas desde esa reivindicación afrocaribeña, sobre todo, eh, asegurando esa continuidad, porque si no aseguramos eso, ¿cómo lo vamos a cuidar también, ¿no? Y a difundir, y a querer, y a preservar, y a todo eso que nos enseñan todos los textos en la teoría, ¿no? Cuando vamos a la práctica. Yo lo puedo dejar este momento así, porque así vamos a ir visibilizando.
Justamente, Guillermina, ahora pensando en este abordaje que históricamente se ha dado, dándole como cierta prioridad a la monumentalidad, a lo edificado, pensar que también estos instrumentos internacionales como la Convención del 72 de Patrimonio Mundial, la misma, obviamente la Convención de 2003 en la que nos enfocamos ahora, no es que trabajen de manera individual o aislada, ¿no? Esto es algo creo que es fundamental resaltar en este tipo de espacios, porque también históricamente se ha entendido como que son, sí, bien son diferentes tipos o dimensiones del patrimonio, no es que inviten a un trabajo aislado o individualizado, sino invitan a entender la propia dinámica de cada dimensión del patrimonio cultural, pero también a un enfoque holístico, integral, a una comprensión integradora del patrimonio, y en ese sentido creo que estamos avanzando a un paso muy firme justo a través de esta iniciativa en el que se ve de una manera más clara y contundente esa vinculación y la necesidad de abordarlo de manera holística, ¿no? Como bien decía María Claudia. Así que, pues bueno, creo que vamos avanzando bastante bien. Muchas gracias a ambas y ahora damos la palabra a Violeta, por favor. Adelante. Sí, a ver, coincido en este tema de la planeación urbana con la salvaguarda del patrimonio. Pienso que no podemos verlo solo como una necesidad de alianza, porque es necesario tener alianza, trabajar de conjunto y adelantar, pero también tenemos que verlo como un proceso de cambio social y de oportunidades, nuevas oportunidades que tenemos para poder fortalecer más estas manifestaciones del patrimonio que se dan en las ciudades. Por ejemplo, pienso que también hay acciones que se realizan o que debemos realizar. Tenemos un ejemplo por la no homogeneización de los espacios, es decir, tenemos una experiencia desde acá de La Habana, que los espacios no se vuelvan solos de vivienda, sino que podamos dar la oportunidad de otros usos para el bien de desarrollo de esas prácticas en las comunidades. Y aquí podríamos poner muchos ejemplos. Se restauran edificios comunes de vivienda, pero se dejan espacios, por ejemplo, en las primeras plantas, que se usan de centros de creación cultural, de espacio para los adolescentes, para que vengan a practicar esos conocimientos que tienen de sus antepasados, de sus antecesores que les transmiten, y estos espacios los fortalecen ahí. Es decir, estos pueden ser unas vías de acciones para no tener solo lo que hablaba mi colega anteriormente, sino que sean solo espacios de vivienda y ahí en las ciudades vayan creciendo solo con esta urbanización y no haya este espacio de intercambio, de que puedan las manifestaciones tener su espacio propio, que se respeten esos lugares donde ellos puedan transmitir estas prácticas, estas experiencias desde un lugar que se sientan cómodos y seguros. Pienso que esto también es una vía que debemos tener en cuenta para este desarrollo en las ciudades. Sin duda, Violeta, y también esta noción que desde la Convención del 72 se ha trabajado desde hace años respecto a la visibilización de los usos sociales del patrimonio, ¿no? Eso creo que también va a insistir en esta evolución, en este caminar, en cómo se han ido desarrollando los diferentes abordajes de cómo integrar de manera armoniosa y también sobre todo positiva, tanto para el área de planificación urbana, para las instituciones, como para las comunidades portadoras, ¿no? Fortalecer y fomentar esta articulación más en positivo, más que no se vincule como con una carga, sino como también una manera de ejercer los derechos culturales y de ejercer también formas de gobernanza más apropiadas a las coyunturas, ¿no? Y a las necesidades actuales. Pues muchísimas gracias a las tres. Ahora comenzamos nuestra tercera ronda sobre qué modelos justamente de gobernanza participativa puede garantizar que las comunidades no solo sean consultadas, sino que participen activamente en la toma de decisiones y sean las principales beneficiarias, evitando así el desplazamiento o gentrificación, que a menudo también resultan de los procesos de planificación y expansión urbana. Aquí creo que también esa es como la pregunta del millón, porque creo que también es bien importante pasar de esa etapa en la que la mayoría ha insistido en que es la participación comunitaria y la centran en la consulta,
cuando sabemos que es un proceso mucho más amplio, mucho más profundo y que además comprende muy diferentes etapas, ¿no? Ay, bueno, pues a ver, empezamos contigo, María Claudia, por favor. Bueno, Edali, gracias. Sí, es un tema muy, muy importante este de los modelos de gobernanza. Y yo quisiera mencionar algo que creo que ya oí, y es la necesidad, primero que todo, de que los sectores de patrimonio cultural inmaterial y planificación urbana se hablen y estén coordinados. Eso debe ser una acción esencial que esté en la base de todos los modelos de gobernanza participativa. ¿Por qué? Porque normalmente estos modelos de gobernanza y los procesos, digamos, de planificación urbana o de desarrollo urbano, los lleva sobre todo, o la batuta la tiene el sector de planeación urbana. Y muchos de ellos, si nos hemos dado cuenta en esta iniciativa que, como tú bien mencionas, es llevada y liderada por la UNESCO, nos hemos dado cuenta que muchas veces los planificadores urbanos no saben qué es patrimonio cultural inmaterial. De pronto saben lo que es patrimonio cultural material, pero muchos de ellos no saben qué es patrimonio cultural inmaterial y menos se hablan con ese sector. Normalmente el sector de PCI está bajo cultura en la mayor parte de las ciudades o países. Entonces hay que procurar que este modelo de gobernanza tenga a estos dos sectores sentados en la misma mesa, hablando de alguna forma en la misma frecuencia, porque las comunidades que son las que poseen y detentan el patrimonio cultural inmaterial, los portadores, por ejemplo, de estas manifestaciones, pues están más cercanos al sector de PCI, por supuesto, que de planeación urbana. También debo decir que muchas personas y agentes del patrimonio cultural inmaterial desconocen de qué se trata la planificación urbana. Entonces, el acercamiento y el diálogo tiene que ser de las primeras cosas que se hagan y tiene que ser en doble vía para que a posteriori las comunidades realmente puedan participar activamente, como tú decías, no solamente consultarlas, sino que sus voces se tengan en cuenta y realmente las decisiones sean ellas las que también las tomen. Esa participación activa de las comunidades, además de lo que he dicho, creo que debe garantizarse desde, desde saber qué PCI existe en las ciudades, es decir, mapear e identificar este patrimonio cultural inmaterial. Y para eso debo decir también que la UNESCO ha realizado una metodología de inventarios basados en las comunidades, porque no son los expertos en los escritorios y oficinas los que deciden e identifican el PCI. Deben ser las propias comunidades las que desarrollen con metodologías obviamente y ayudados por expertos estas identificaciones y estos mapeos, y esa es una acción esencial para lo que sigue, que es plantear medidas o acciones en los planes de desarrollo o en la planificación urbana, en los planes urbanos. Entonces, esta realización de inventarios basados en las comunidades es clave. Lo segundo que debe mencionar es que esta participación organizada de las comunidades debe continuar a lo largo de todo el proceso de desarrollo del plan. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez identificados los elementos de patrimonio cultural inmaterial, lo que existe en las ciudades, las comunidades también deben participar en identificar riesgos, amenazas y beneficios y oportunidades de estos elementos y en consecuencia, luego de eso, también participar en el establecimiento y en la definición de medidas y acciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Con esto, reitero, las comunidades no solo deben ser informadas, sino a medida que avance el proceso y que existan borradores de los planes, las comunidades deben conocerlos y retroalimentarlos. Esto supone modelos de gobernanza, mesas técnicas, comités de coordinación, espacios que ojalá estén creados mediante algún mecanismo legal administrativo, un decreto, una resolución, algo que quede en blanco y negro, en donde tengan asientos representantes de las comunidades para que la participación sea efectiva y organizada. Gracias, Edali. Gracias a ti, María Claudia, porque me parece que el planteamiento, el enfoque que compartes
y que además, eso es importante también resaltar, Colombia ha sido un gran maestro a nivel América Latina en estos modelos de autogestión comunitaria, que me parece que es a lo que debemos de apostar, a fortalecer justamente las capacidades gestoras de las comunidades, a que puedan reconocer, fortalecer esa agencia que tienen respecto a su patrimonio inmaterial y que sean actores, de hecho, en la en los procesos de toma de decisiones, eso es fundamental. Pero ¿cómo podemos justamente desde las instituciones fortalecer ese vínculo, ese modelo, cuando sabemos que históricamente se ha trabajado desde otra manera y este viraje ha sido muy difícil también de implementar y sostener en el tiempo, ¿no? Qué valioso lo que nos compartes, María Claudia, muchísimas gracias. Y pues ahora dale la palabra a Guillermina. Adelante, por favor, en esta La parte, en cu- esta pre- Gracias. La consulta se ha convertido como en un check, como una lista de cosas que hay que hacer. Consulté. Ya. Entonces, los modelos de gobernanza en la consulta y además esas consultas abiertas donde, no sé, yo no sé si la estrategia de consultar a todos y a todas pasa por incluirlos. Pareciera que sí y que no. Entonces, debe haber una cogestión, una gobernanza multinivel, pero sobre todo colaborativa. Y eso, bueno, me dirán un poco idílico, ¿no? Porque en los casos nuestros, o en los casos de América Latina que yo conozco, los cambios de gobierno, la inestabilidad de los gobiernos locales, no permiten crear procesos a largo tiempo, sino que en el caso de Panamá cada 5 años, cambio de ministros, cambio de directores, eso tendríamos que pensarlo un poco, porque gestionar esos territorios y no solo cambian, sino cambian todos los que estaban con ellos, ¿no? Así que, y los que se quedan son las comunidades, así que no sé si ahí tendríamos que pensar en esos presupuestos culturales participativos, no sé, me gusta lo que dice María Claudia en convenios, pero convenios que se mantengan y que aunque no estén escritos en piedra, pudiesen, con el paso de los tiempos, reestructurarse. No sé, esta pregunta me tuvo muchos días pensando y no sé la verdad cómo pensar en la gentrificación, si pasa por reconocer la titularidad cultural de las comunidades, garantizar que yo tengo derecho a permanecer ahí, que se beneficien de los procesos urbanos o los cambios. No sé, para mí la salvaguardia del PCI debe generar valor social antes que el valor económico. Y a lo mejor soy muy idílica en pensar en esto y es una pregunta que de verdad no creo que pueda contestar en 3 minutos, soy sincera. Fíjate, Guillermina, que lo que planteas es también fundamental, porque justo el objetivo de estos espacios es reflexionar sobre eso y esta idea que tuvimos también con iniciativa de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura de México, justo nos la planteamos en ese sentido, no de tanto de encontrar el hilo negro, porque sabemos que también todo lo que tiene que ver con patrimonio inmaterial es muy complejo y se está construyendo y está evolucionando en la marcha también, ¿no? Pero es bien importante justo la creación de estos espacios para reflexionar, para encontrarnos, para saber qué compartimos, porque esto es me parece fundamental noción respecto a que como región sí compartimos diferentes contextos, no solamente históricos, sino de gobiernos, de formas de hacer las cosas que no tenemos o que no tenemos ese encuentro con otras regiones, ¿no? Con Europa, con Asia, con Oceanía, con África, ¿no? No hay ese encuentro y por eso es tan importante que podamos seguir construyendo estas reflexiones de manera conjunta porque pues ya con lo que nos compartía María Claudia de los tantos ejemplos que hay en Colombia, sobre esto que obviamente también se tendrán que visualizar y entender desde del propio contexto en los países y en cada dinámica comunitaria y de ciudad, pero que nos dan muchos derroteros
para poder analizarlo, para ver las cosas con otros enfoques. Así que me parece que no es como una pregunta cerrada ni acabada, sino una manera de empezar a eso, a reflexionar y a plantearnos y a cuestionarnos la manera en cómo podemos realmente fomentar esta participación comunitaria real, que sobrepase la fase de la consulta, porque eso es una fase, es una etapa, pero también que nos ayude a dar continuidad responsable sobre esos procesos, ¿no? Que pues lamentablemente siempre se ven coartados por cambios administrativos, políticos, ¿no? Qué interesante lo que comentas. Muchas gracias, Guillermina. Y pues ahora, Violeta, por favor, nos haces tu participación. Gracias. Bueno, este tema realmente nos tuvo pensando mucho y buscando esa manera de poder poner estos ejemplos de modelos de gobernanza. Y ya hablábamos algunos aquí, como los consejos de ciudadanos, los talleres de barrio, le llamamos acá en Cuba, esos lugares participativos que permiten a la comunidad verse involucrados en estos procesos, en estas tomas de decisiones desde la planeación urbana y estos modelos. Por ejemplo, los presupuestos participativos es un modelo que da a la comunidad la oportunidad de identificarse con su manifestación. Es muy llamativo porque cuando se ha llevado a la práctica, las comunidades opinan, discuten, pero reconocen. Y si tienen una manifestación que defienden, por ejemplo, tienen un espacio en una comunidad que practica la rumba, cuando van a hacer alguna transformación en su comunidad, ellos inmediatamente piden que sea respetado ese espacio abierto donde ellos practican esta manifestación. Es decir, esto los pone en un papel protagónico para defender esos espacios y pienso que es importante al momento, porque no solo vamos a hablar de la planificación urbana y los planes urbanos que sean siempre desde lo urbanístico, de la manera que ellos ven, sino tratar de cambiarlos a esa mirada y esa participación de las comunidades, que es lo que estamos tratando de lograr. Pero pienso que también estos espacios no solo pueden quedarse en lo participativo, en que las comunidades puedan ser escuchadas, sino que ellos tienen que tener en esos espacios, en esos modelos de gobernanza también, espacios de formación, de sensibilización, porque la gente no tiene que verse solo como que pueden ser escuchados, que van a ser tomados en cuenta, sino tienen que verse como que siempre van a estar en un proceso de formación en estos temas y que pueden ir creciendo junto con estas nuevas oportunidades que le están ofreciendo. Pensábamos también en modelos de gobernanza como el desarrollo comunitario, que está ahora en auge, pienso yo, y veíamos en este proyecto que estábamos trabajando, el desarrollo turístico comunitario, llevar a las comunidades esa visión de que el turismo tenga una visión no solo perpendicular, sino que crezca y conozca esas posibilidades que tienen las comunidades. Esto pienso que también podía ser un modelo a poner en práctica para lograr esta gobernanza, estos modelos de gobernanza que vayan en sintonía con lo que queremos lograr en las comunidades y la planeación urbana. Y fíjate qué interesante sería, Violeta, que justamente compartiéramos en esta red de cooperación cómo se organizan estos modelos de participación comunitaria, cómo se lleva a cabo esta convocatoria, cómo se sostiene, porque eso también es un gran reto, ¿no? Cómo sostenemos ese compromiso de participación comunitaria, porque digo, desde la experiencia de México, que eso ha sido uno de los grandes desafíos, ¿no? Hay ciertos momentos coyunturales en los que sí ese compromiso y participación es natural, pero es difícil que se mantenga, ¿no? Entonces también eso nos podría ayudar y que justo este espacio nos pueda ayudar también en eso, Berta. Estaría muy bien que compartiéramos cómo se da ese modelo de organización, de convocatoria y de sostenimiento de estas formas de organización comunitaria. Muchísimas gracias por compartirnos esto, Violeta. Y pues bueno, entonces todavía tenemos tiempo para pasar a nuestra cuarta ronda de este ciclo de este conversatorio con la pregunta: ¿qué herramientas regulatorias y de diseño en el ámbito de la planificación urbana podrían asegurar la continuidad de las prácticas de patrimonio inmaterial? Empezamos contigo, María Claudia. Adelante, por favor. Dalí, gracias. Bueno, yo creo que lo primero, tal vez para garantizar que a través de la planificación urbana se dé continuidad o se salvaguarden esas prácticas, es
vincular los instrumentos de gestión. ¿A qué voy con ello? Normalmente las manifestaciones del PCI tienen planes especiales de salvaguardia, pero los planes especiales de salvaguardia son poco tenidos o nada tenidos en cuenta en los planes en los planes urbanos. Hacer esos llamados mutuamente es importante, que en los procesos de planificación urbana se tengan en cuenta los planes especiales de salvaguardia, que ya de por sí tienen medidas de salvaguardia incorporadas, es importante. Otra herramienta que creo que es muy importante y que también a lo largo de este proceso de reflexión que lleva y lidera la UNESCO de salvaguardia del patrimonio cultural en contextos urbanos, que se han dado estas reflexiones, son herramientas relacionadas con los usos del suelo y con alturas, índices de construcción, por ejemplo. Pues estas disposiciones que normalmente siempre están contenidas en los planes urbanísticos son importantes para tener en cuenta, pues impactan el PCI de manera positiva o negativa. Si, por ejemplo, nuevos usos son permitidos en una zona en donde ha habido históricamente un uso ligado, voy a poner a la venta de pan de bonos. En Bogotá tenemos un barrio al sur, al occidente, donde se dan muchos de estos locales que son heredados por las familias, locales familiares donde se hacen pan de bonos. ¿Qué pasa si un plan urbanístico de esa zona de la ciudad propone cambiar el uso o meter unos usos que vayan a poner en riesgo estos usos tradicionales y que los puedan ir reemplazando? Entonces, esto es un riesgo inminente para el patrimonio cultural inmaterial. Puede verse desplazado o incluso aniquilado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra disposición, otra herramienta regulatoria importante son las que tienen que ver con los espacios públicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se decide arborizar una plaza, ¿sí? Donde anualmente o cada 6 meses hay algún tipo de mercado popular, hay algún carnaval, por ejemplo, hay un recinto en donde llega alguna procesión? ¿Qué pasa donde si se decide, pero casos como los que estoy mencionando se han visto? Si se decide, por ejemplo, cambiar el material del suelo, poner mobiliario urbano, arborizar, sin tener en cuenta los usos de ese espacio que tienen relación con el PCI. Eso también es importante, pues, tenerlo en cuenta como una herramienta dentro de los planes. Y cuando yo mencionaba antes tener en cuenta o mapear los recorridos de procesiones, por ejemplo, procesiones de Semana Santa, de adoración a la Virgen, o de ciertos desfiles que son constitutivos y que son elementos del patrimonio cultural inmaterial en los planes urbanísticos, pues es algo que es sencillo de hacer, pero que sí es muy importante para no ir a tomar algunas disposiciones urbanísticamente hablando, por ejemplo, relacionadas con el manejo del tráfico vehicular que puedan afectar estos recorridos por la disposición, por ejemplo, de elementos para controlar el tráfico y que además de controlar el tráfico, entonces impidan el paso de una procesión. Esto también se dio, son casos que yo he conocido de disposiciones que contenidas en los planes urbanos que afectan el PCI. Ahora, teniendo en cuenta que nuestras ciudades, como lo decía al inicio, cuentan con áreas rurales también. En el caso de Bogotá, pues Bogotá es una ciudad de 12, 13 millones de habitantes, pero el 70% del área de Bogotá es rural. Mucha gente se sorprende y dice, pero ¿cómo así que el 70% del área es rural? Sí, porque Bogotá tiene uno de los páramos más grandes del mundo dentro de su área de ciudad y es rural. Entonces, en el caso de Bogotá y por estas condiciones, el plan de ordenamiento territorial, que es lo mismo que el plan urbanístico de Bogotá, dispone salvaguardar y fortalecer iniciativas colectivas relacionadas, por ejemplo, con actividades productivas tradicionales y ancestrales, formas de vida campesinas que son las que imperan en estas zonas rurales, o proyectos culturales que contribuyan a afirmar el vínculo entre memoria, la ruralidad, el territorio y que contribuyan también a la reactivación económica.
Voy a dar para finalizar algunas, tres ideas de cosas que se pueden hacer dentro de las herramientas regulatorias y de diseño. Se puede diseñar una intervención física para salvaguardar un elemento del PCI. Si uno sabe dónde está, puede mejorar el espacio para que el PCI siga vibrando, se siga transmitiendo. Se pueden también diseñar incentivos financieros para fomentar economías locales, mercados tradicionales y proteger medios de vida. Eso también es algo que es importante para salvaguardar el PCI. Y por último, también se podrían implementar, por ejemplo, programas de subsidios para apoyar un vínculo rural, vínculos rurales urbanos específicos o una actividad cultural generadora de ingresos en estos territorios. Son algunas de las ideas que podrían plasmarse dentro de los planes urbanísticos para salvaguardar y que el patrimonio cultural siga siendo un elemento dinámico en nuestras ciudades. Muchas gracias. No, gracias a ti, María Claudia, nos acabas de dar una cátedra sobre cómo podemos ver con estos ojos y además de una manera tan clara como lo has expuesto, de qué manera sí podemos articularnos, de qué manera podemos crear sinergias más, pues sí, positivas, porque efectivamente me quedo con lo que comentabas en una intervención anterior respecto a que los sectores de patrimonio inmaterial o cultura y planificación urbana no se hablan, ¿no? Entonces siempre hay esta poca sensibilización en ambos sentidos, ¿no? También de la toma de conciencia para aquellos autoridades gestores de patrimonio inmaterial sobre esta sí o sí vinculación con esta parte de la planificación urbana. Nosotros también hemos estado trabajando con algunas manifestaciones en la Ciudad de México, de pueblos y barrios originarios, que afortunadamente también ya se empieza a trabajar desde esa noción, pero falta justamente dar ese brinco, ese salto a esta articulación con el sector de planificación urbana, que aunque ya se está trabajando de una manera muy específica con esa manifestación, pues hace falta consolidarlo justamente a través de las herramientas regulatorias, instrumentos que nos ayuden a afincar, a fortalecer debidamente esa articulación interinstitucional. Y en ese sentido me parece también fundamental lo que comentas respecto a de qué manera podemos bajar todos estos conocimientos en herramientas específicas, porque de repente vemos que el patrimonio inmaterial es un universo tan amplio, tan complejo, tan diverso, que parecería que no sabemos por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, partir de lo que creo que además es la premisa de la propia Convención de 2003 con la noción de los inventarios respecto a que no podemos salvaguardar lo que no sabemos que existe. Y entonces ahí el ejercicio de la identificación es crucial, ¿no? Y creo que en ese sentido también hace falta todavía muchísimo trabajo por hacer. Y miren que ya estamos en los 22, sobre los 22 años de la convención, ¿no? Pero muchísimas gracias, María Claudia, por siempre tu participación tan esclarecedora y sobre todo muy, muy inspiradora. Muchas gracias, María Claudia. Adelante, Guillermina, por favor, que nos puedes Es- compartir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dalis. La intervención de María Claudia ha sido directa y coincido con ella en todo. Y también coincido contigo de que si bien es cierto, estamos tratando de conservar un patrimonio que se supone que tenemos que dejar a futuras generaciones, que se supone que tenemos que vivir con ello. Y lo que tú mencionabas de yo no sé cómo abordar esas herramientas si no se trabaja en conjunto, en equipo y en procesos. ¿Ok? No se puede querer lo que no se conoce, pero tampoco se puede difundir, ni proteger, ni relacionarse si es algo que ha estado haciendo yo todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, el punto aquí de las herramientas va a depender de realidades que nos vayan diciendo, hey, esto está funcionando y funciona para no dejar de que se pierda, pues. Así que yo veo mucho en esos espacios públicos donde tenemos que entender que tenemos un patrimonio como yo, o sea, el anillo que me regaló mi suegra y el patrimonio que tenemos en el grupo, ¿no? Y mientras podamos ponerlos a todos en ese nivel, va a ser mucho más fácil. Así que yo creo que las herramientas van a depender mucho de cada realidad, de cada contexto. Y María Claudia nos ha dicho
He estado apuntando todo. Y voy a suerte que está grabado porque voy a utilizarlo muchísimo, María Claudia. Creo que Gracias, de ha sido verdad. una clase, No, no, ha sido no, una clase magistral, como siempre. como siempre, exacto, o sea, de las herramientas necesarias. Así que yo me sumo a todo lo que ella dice, que es importante, pero es importante involucrarnos también, las personas que estamos involucradas en ese trabajo. Fíjate, Guillermina, que de tu intervención me quedo con algo bien importante para así subrayarlo, porque en mi trabajo, en lo que he tenido oportunidad de desarrollar a nivel gubernamental, lamentablemente no queda claro que se trata de procesos y que cuando también hablamos de procesos a nivel comunitario, sí es bien importante diferenciarlos de cualquier trámite y que requiere su tiempo y su concentración y un compromiso mayúsculo. Y también porque hay momentos, no sé si ustedes puedan compartir esa experiencia respecto a que hay una necesidad de la inmediatez, de la rapidez, de que todo sea así rápido y expedito. Sin embargo, cuando hablamos de patrimonio inmaterial y de comunidades, desde nuestra experiencia, podríamos afirmar que no podemos esperar que sea tan rápido, porque también esas pautas, la propia dinámica va integrada por la propia comunidad y por cómo se van apropiando del proceso, no de un trámite, porque cuando uno hace un trámite, no se lo apropia, simplemente se cumple con eso y vámonos, ¿cuál es lo siguiente? Pero no hay un proceso de interiorización, de apropiación, que finalmente creo que es ahí donde también está la clave para el sostener esa participación comunitaria, que se fortalezcan procesos de gobernanza a largo plazo. Y bueno, creo que yo me quedo mucho con esto que tú enfatizaste, Guillermina, sobre eso, procesos, son procesos interinstitucionales, multinivel, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias también por esta intervención, Guillermina, y pues ahora te damos la palabra, Violeta, por favor. Sí, a ver, a mí me encanta escuchar a María Claudia con el tema de los planes de salvaguardia y los planes urbanos. A ver, pienso que nunca será suficiente el tiempo que compartimos estos temas, porque, por ejemplo, en el espacio del taller tuvimos nuestro tiempo de capacitación y no fue suficiente. Y a pesar de que hacemos muchas acciones y hablamos mucho desde nosotros como patrimonio inmaterial de los planes de salvaguardia, vamos a hacernos un llamado a ver hasta dónde hemos también incluido en eso el tema de los planes urbanos. Pienso que sinceramente hablando desde acá no lo habíamos hecho antes hasta ahora. Y es fundamental, coincido con Mario Claudio, de que es necesario que esa integración entre los planes de salvaguarda que poseemos y los planes urbanos sean vistos de un solo plan, que se mezclen, que tengan elementos comunes que puedan fortalecer el planeamiento urbano y a su vez la salvaguarda del PCI. Pienso que, bueno, deberíamos dejar, como digo, de tarea a Crespial. Crespial podía apoyarnos con esos temas de los planes de salvaguardia, con esta visión de cohesionarlos con los planes urbanos para futuras capacitaciones que necesitamos y que por nuestra parte vamos a seguir compartiendo. Pero bueno, hablando de los espacios y ejemplos que ponía María Claudia, que notamos ahí también, podíamos socializar una experiencia que tenemos desde acá y creo que nosotros, entre las fortalezas que tenemos desde nuestra ley de protección al patrimonio y todo, tenemos nuestra comisión de salvaguardia del patrimonio, que no solo funciona a nivel nacional, tiene sus comisiones municipales y provinciales, es decir, en cada territorio del país se crean estas comisiones que se forman multisectorialmente. Ahí no estamos hablando solo de cultura, sino está impliso el SIGMA, la Defensa Civil, la oficina del historiador con sus planeadores urbanos precisamente. Y esto nos permite tener una visión que aunque no hemos logrado todos esos avances que queremos, pero sí nos permite que cuando tenemos un proceso que trabajamos, que no solo estas comisiones están para los expedientes, sino precisamente su objetivo central es la salvaguardia de todas las manifestaciones, estos grupos de trabajo nos pueden dar una visión distinta desde su aspecto. Había quien a veces nos decía, pero ustedes tienen en la comisión a alguien, un representante de la defensa civil. ¿Y por qué? Sí, porque yo tengo que saber en qué tiempo yo puedo proteger
patrimonio en situaciones difíciles de guerra, de emergencia, pero por eso mismo tengo a alguien de la NOTU, la vivienda, tengo de planificación urbana, porque son las miradas que precisamente ellos nos hacen ver lo que a veces se nos puede escapar a nosotros de patrimonio. Y este conjunto de sectores por un mismo fin trabajando, creo que es lo que debemos lograr para mantener esta relación entre la planeación urbana y la salvaguarda del patrimonio. Muchas gracias, Violeta. Creo que aquí también el recuperar la importancia que tienen los planes de salvaguardia, y ahí me permitiría agregar también como una manera de mejorar, de aprovechar y potencializar el uso de recursos, ¿no? Sabemos que todos nuestros países pasan por un tema también financiero, pues siempre un poco en crisis, y que de manera muy particular el sector cultura siempre es como el que Sí, está más golpeado en ese sentido. Y entonces aquí, qué oportuno sería visualizar este abordaje más interinstitucional, más de que nos evite la duplicidad de funciones o de actividades, sino de potencializar lo que se puede hacer y hacerlo bien, ¿no? Uniendo esfuerzos, integrando los diferentes enfoques y atribuciones también que cada una de las instituciones tiene para realmente construir planes pues sí, de salvaguardia, pero más integrales, ¿no? Porque hasta este momento vemos que como que la noción muy, digamos, más difundida ha sido como centrarse en el aspecto cultural, en el impacto cultural de una práctica, cuando sabemos que tiene una irradiación en todas las esferas y niveles de la vida humana, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de un impacto en el sistema cultural, sino de ahí en el sistema de ambiental, ya lo vimos aquí en el de planificación urbana, ecológico, bueno, en fin, de desarrollo social. Entonces, creo que aquí a mí me parece que el haber traído o creado este espacio específico para hacer conciencia de cuál es este importante papel que tiene de la existencia en sí del patrimonio cultural inmaterial en un contexto urbano es fundamental, porque creo que además de lo que comentaba hace rato respecto a, es esencial empezar por identificar qué tenemos, qué hay en los espacios urbanos. También es fundamental a la par llevar a cabo estos procesos de sensibilización, de toma de conciencia sobre lo que hay en una ciudad, sobre todo lo que conforma a un contexto en el que, por ejemplo, aparentemente sea netamente urbano, como el caso que comentaba María Claudia con Bogotá, pues que también tiene un componente rural muy amplio. En la Ciudad de México también, digo, no abarca tanto porcentaje, pero también tenemos una zona rural en la Ciudad de México muy importante, en la que también hay una fuerte organización comunitaria ya de manera histórica, sistema de barrios, etcétera, y que es importante también visibilizar, promover, concientizar, ¿no? Yo quisiera cerrar este momento del conversatorio simplemente para darles una palabra, para dar un momento para que ustedes puedan dar una recomendación general, tal vez algunas ideas que nos ayuden justamente a cerrar este conversatorio. Empezamos contigo, María Claudia. Muchas gracias. Bueno, Edali, gracias. Yo quisiera retomar algo que ya mencionaste tú y en relación con lo que Guillermina dijo, y es que esto es un proceso largo, un proceso en el cual no podemos desfallecer, un proceso que no es fácil. Muchas de las cosas que aquí dijimos parecieran fáciles y no lo son. Son Mm. ideas que van a tomar tiempo para ser interiorizadas, como tú decías, apropiadas por todos. Y cuando digo por todos es las comunidades propiamente, pero por los sectores de planeación urbana y de patrimonio cultural inmaterial. Y yo creo que, como también lo hemos comentado en otros espacios, en esta iniciativa de la UNESCO, y es estas conversaciones en la misma mesa, un diálogo estrecho, respetuoso, es hacia donde debemos avanzar, ¿sí? Porque las ciudades no están todas en el mismo nivel tampoco.
ni organizacionalmente, ni en términos de capacidades, ni en términos pues de diversidad cultural tampoco. Entonces, sentarse en la mesa y dialogar y por lo menos empezar a hablar entre patrimonio, de patrimonio cultural inmaterial y planeación urbana, creo que es un punto muy ganador y es el principio de un camino que, como lo he dicho, no es corto, es más bien largo, pero que si no iniciamos, pues no vamos a recorrerlo. Yo creo que ya empezamos, como dices tú. Hemos empezado y reconocer que esto es un proceso es también muy importante, que no son cosas como que se cumplieron y que se hacen de un día para otro, sino que se mantienen y se sostienen con trabajo y con comunicación y diálogo. Esa sería como mi reflexión. Muchas Gracias. gracias, gracias María Claudia, a ti por tu tiempo y por tu generosidad siempre tan profunda para compartirnos tu experiencia, tu expertise y también tu sensibilidad, porque creo que en estos temas se requiere de esas tres componentes esenciales. Guillermina, por favor. Yo muy rápido, gracias. Primero agradecer. El patrimonio cultural no es un legado que se conserva solamente, es un legado que se vive, o sea, que lo estamos viendo, que está ahí. En las ciudades, ese patrimonio pasa por la salvaguardia de que hay que reconocer que las comunidades son protagonistas de ese cambio, ¿sabes? Porque yo a veces siento que las ponemos como víctimas en esa transformación. O sea, no las sumamos parte, sino como un estorbo para esa planificación. Así que si no reconocemos primero que son parte de ese, deben ser protagonistas en ese cambio, ahí es donde lo que dice María Claudia, el trabajo se tiene que seguir dando. Gracias. Sin duda, no, gracias a ti, Guillermina, también por tus muy agudas precisiones y también compartirnos tu experiencia y tus reflexiones que finalmente también forman parte de todo este esfuerzo que buscamos construir. Al final creo que el patrimonio inmaterial, así como se está viviendo diariamente y se evoluciona y se recrea, también las formas de entenderlo, de gestionarlo, de abordarlo todo se va trabajando en gerundio, lo vamos viviendo, trabajando, gestionando y recreando al mismo tiempo. Muchas gracias, Guillermina, y pues adelante, Violeta, por favor. Bueno, pienso que coincido con lo expuesto anteriormente por María Claudia y Guillermina, pero quiero resaltar también que pienso que es fundamental también seguir sensibilizando sobre este tema, que sea que venga de ambas partes, que no sea solamente vamos a conversar y vamos a quedar, sino llevar esta sensibilización a un punto donde podamos entendernos, no reconocer si es más importante mi patrimonio o es más valioso tu planeación, sino llegar a ese consenso de que juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias, Violeta. Creo que también eso es algo fundamental del reconocimiento de que no solamente la gestión no atribuye o corresponde a una sola área, a un solo sector, sino que es multidimensional, es multisectorial también, es transversal y que además creo que sería importante plantearnos que, lo decía Guillermina, pensar que estos líneas, instrumentos que se puedan llegar a plantear, a instrumentar, no están escritos en piedra, sino que también ahí es importantísimo considerar estos instrumentos de evaluación, de ajuste, de cambio, de renovación, ¿no? Porque así, insisto, como es el propio patrimonio inmaterial vivo y cambiante, también lo deben de ser sus propios mecanismos de trabajo y de gestión. Quisiera compartirles algunos comentarios. Tenemos varios que nos comparten desde las transmisiones de Facebook y YouTube de Crespial y de la Ocubi. Y pues bueno, más que preguntas, hay muchas coincidencias respecto al tema que este día hemos abordado. Por ejemplo, Duban H. Castro Ramos menciona que las manifestaciones culturales deben conservar sus rituales por encima de la modernización y comercialización de las prácticas. Qué interesante también.
Blanca Gómez Lozano, que me parece que es justamente de Bogotá, habla de estos procesos que se han avanzado en Bogotá. Por ejemplo, menciona que en su lista representativa de patrimonio inmaterial del nivel distrital cuenta con 3 manifestaciones inscritas y pues en el ámbito urbano sería la cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta, por ejemplo. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos también. Por ejemplo, también está la Corporación Fiesta de los Diablitos de Santa Fe de Antioquia, que menciona que las prácticas culturales ancestrales necesitan de un doliente que identifiquen las necesidades a diario y no, o será un componente, y no en ocasiones puntuales, eso también es algo fundamental, para que estas prácticas no se vuelvan volátiles y desaparezcan en el tiempo o migren a otras culturas degenerativas. Creo que eso es algo bien importante, ¿no? El pasar de ser reactivos a ser propositivos, ¿no? Y a prever también, porque creo que hasta este momento todo nos ha tomado como con la puerta, con los dedos en la puerta o con la puerta en los dedos, no sé cómo se diga, pero siempre es algo como que estamos reaccionando siempre a lo que ya está, ¿no? Entonces no da tiempo de prever situaciones. Y creo que en este momento el punto de compartir estas situaciones y lo que se está trabajando y abordajes nos permiten dar un paso adelante en el proceso de sensibilización. Eh, Aquí hay otro bien interesante también de Duván Castro Ramos, que ha estado muy participativo. Muchísimas gracias, Duván, por tu acompañamiento. Comenta, las comunidades piensan y opinan muy distinto a la exposición académica e institucional. Qué importante. Prima el diálogo por la conservación y protección de los conocimientos ancestrales. Los portadores tienen voz y son productores de la gobernanza cultural y ambiental. Y bueno, creo que no podría estar más en coincidencia y en lo que, al menos desde de lo que hemos podido trabajar y revirar desde México, es justamente poner en primer plano como prioritario la voz de las propias comunidades. No estamos buscando de nueva cuenta la narrativa académica o desde escritorios, sino impulsar que las propias comunidades tomen la batuta de la narrativa de su patrimonio, de cómo quieren que se dé a conocer, cómo quiere que se salvaguarde, que se respete y que se transmita. Y creo que en ese sentido, el planteamiento que aquí hemos hecho sobre este contexto urbano es fundamental de cómo podemos integrar esas voces a los procesos de identificación, a los procesos de reconocimiento, de salvaguardia, integrándose también con esta fuerte vertiente de la planificación urbana, ¿no? Que además contribuya a la creación de contextos de paz, de desarrollo sostenible, de que nos ayude también a responder a estos procesos tan preocupantes de gentrificación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles nuevamente a nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Ha sido un disfrute enorme estar con ustedes compartiendo este espacio. Gracias por su generosidad y bueno, por ser parte de este panel, primer panel que además pues de puras mujeres, así que no podemos estar más contentos. Muchísimas gracias a las tres, Violeta, María Claudia, Guillermina, de nueva cuenta, a través de la CUBI, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Crespial, agradecerles su generosidad de nueva cuenta y esperemos que nos encontremos ya en el encuentro, valga la redundancia, presencial del próximo año. Agradecerles a todos y de nueva cuenta reiterarles a los que nos siguen en redes sociales también nuestro agradecimiento por seguirnos, por acompañarnos y reiterar la invitación a las 3 de la tarde para el siguiente panel de este ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias. 3 de la tarde hora de la Ciudad de México, 4 de la tarde desde Lima. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.